¿Cuál es su nombre, profesión u oficio? Mi nombre es Lorenzo Pérez y mi profesión y oficio es agricultor y ganadero profesional. ¿En qué año y dónde nació? Yo soy nacido en Las Palmas de Gran Canaria en el año 1977. Desde pequeño estuvo usted vinculado a la tierra, a las plantas y especialmente a las tuneras. Efectivamente, desde que tengo uso de razón, mi familia, yo vengo, bueno, mi bisabuela en su momento y mi abuelo era ganadero y compaginaba el ganado con una pequeña parcela de gallinilla, ¿no? Y viene todo de tradición familiar. Luego mi abuelo, mi padre, que es el que me inculcó esto desde pequeño, desde que yo tengo uso de razón, estoy vinculado con este insecto que a través del olor es algo que me llama y me transporta a esa época de cuando yo era pequeño, porque mi familia se secaba mucha cochinilla y eso daba un olor característico que solo el que ha trabajado con este producto sabe cuál es. Y quizás podría usted describirnos ese olor. Es como te digo, el plátano huele a plátano, el tomate huele a tomate porque lo conocemos y la cochinilla huele a cochinilla. Hay que estar muy familiarizado con el insecto para saber el olor que desprende. Hay gente que han trabajado como en este insecto, que han venido por mi finca y al llegar a la finca pues han detectado su olor, ¿no? Porque han estado familiarizados, ¿no? Sobre todo gente ya mayor, ¿no? Que estuvo muy vinculado con este insecto y es algo que se está perdiendo poco a poco, ¿no? Dijiste que la cochinilla era un insecto, ¿no? ¿Qué Sí. es la cochinilla? Para quien Sí. no conozca lo que son las tuneras. La cochinilla es el parásito que se hospeda en las tuneras. La cochinilla nuestra, la de Canarias, el nombre científico es Dactylopius coccus costa, ¿no? Que se descubre, pues, es originaria de México y data desde del año del 1500, ¿no? Cuando los colonizadores llegan allí y descubren a los indios americanos que van recolectando de unas plantas que eran desconocidas, que son las tuneras, y van recolectando unas cosas, ¿no? Y eso después daba un color rojo en esos tejidos. Y por aquel entonces, en Europa, pues los colonizadores se quedaron maravillados con ese insecto, que no se sabía que era un insecto, porque está la historia de la corona española que monopolizó todo esto cuando llegaron los colonizadores, exportando de América hacia Cádiz, en España, toda la cochinilla deshidratada, seca. Y ellos la querían, decían a la gente que eran semillas. Entonces en Europa todo el mundo cuando conoció el color pues estaban todos investigando a ver qué semilla era la que daba esto. Sin embargo era un insecto que se lo tenía la corona española en secreto, hasta que ya se descubrió allá con las épocas de... cuando van pasando los años y demás, se descubre que es un insecto y ya empiezan los biólogos y gente de este tipo pues, a estudiar ya el parásito, que es donde ya se le da el nombre científico, etcétera, ¿no? Que es el Dactylopius coccus. Si tú dices que la cochinilla es un insecto, de hecho es como una garrapata que cuando la estallas sale como sangre, ¿por qué se deja de disecar? Sí, porque cuando históricamente, que como te digo, la corona española se monopolizó este cultivo, ¿no? Se exportaban millones de kilos de América, como tú bien has dicho, ese insecto que está en la tunera, esa bolita, se estalla, ¿no? Está viva, se estalla. Entonces, si tú exportas a lo mejor, que se exportaban en aquel entonces en barriles de 50 kilos, metes esas bolas, pues se van a estallar todas y eso ya después ya no sirve. Entonces, el método era disecarla para que la materia colorante estuviese seca. Entonces ya eso en las exportaciones aguanta ya el peso, ¿no? Y por eso
desde las Américas, pues los indios fueron los que la secaban, y a partir de ahí pues luego ya se va instaurando hasta que hoy en día se sigue haciendo igual. O sea que queda claro que la tunera no es una planta autóctona. No, la tunera llega en el año 1500, sobre esa época, llega a Canarias en el año 1500. Se dice que la cochinilla llega en 1820, procedente de a Cádiz, ¿no? Que traen el producto vivo en la tunera, porque un decreto ley que se ordena en España para que se empiece a cultivar y no depender de la cochinilla que estaba en América, sino se empezara a cultivar en España. Y donde único prospera es en las Islas Canarias, y en 1820 en Tenerife se hacen los primeros ensayos por un canónigo que es Jesús Quintero. Hace esos ensayos y luego divulga un manual para que los labradores canarios empiecen a producir la cochinilla, ¿no? En aquel entonces, cuando tú le dices a un agricultor que lo que tiene que hacer es cultivar una plaga, pues imagínate, ¿no? Porque los agricultores están acostumbrados a evadirse de eso. Entonces aquello fue un shock en el ámbito agrícola. Y claro, hay que pensar la mentalidad que tienen los agricultores, ¿no? Que son bastante reacios a este tipo de cosas, pero poco a poco se dice que todos los agricultores, porque claro, la demanda de cochinilla era desorbitada en Europa, sobre todo porque va para los palacios, para los congresos, para teñirla a la realeza, ¿no? Con el color rojo deseado, que era el rojo perfecto en aquel entonces. Pues se dice que los Cho Juan, Cho Manuel, los típicos agricultores, se convirtieron de la noche al día en Don Juan, Don Manuel, porque se enriquecieron de tal manera que luego eso fue una fiebre, que es la fiebre de la cochinilla, donde se plantó en Canarias desde las costas hasta las cumbres, ¿no? Es un monocultivo histórico, detallado en la historia, un monocultivo de Canarias donde todas las islas prácticamente vivían de este nicho de mercado, ¿no? Que era la producción de cochinilla por la gran demanda que tenía. Luego ya pues eso se va desapareciendo con el descubrimiento de las anilinas sintéticas y demás, ¿no? Pero fue un producto muy valorado en los mercados internacionales durante bastante tiempo y de prestigio para el archipiélago. ¿Y qué condiciones agrícolas y climatológicas consideras tú que se dieron en Canarias, y más concretamente aquí en Ingenio, para que la cochinilla aflorara con tanta profusión? Sí, la cochinilla, solo como comentaba, prospera en las Islas Canarias debido a su clima, que es un clima casi tropical. Si te fijas, en México, La tunera tiene un montón de líquidos, curiosamente. sí, pero lo que es el insecto necesita ese clima para sobrevivir, porque ese decreto del que yo comentaba en España se ensayó en toda España, y los inviernos hacía que muriera el insecto, porque depende de un clima específico, y Canarias se lo otorgaba, pues fíjate que es casi similar en el Ecuador con México. Pues tienen una cosa bastante similar, ¿no? En ese paralelo. Entonces la climatología de Canarias tiene 200 años de historia y todavía perdura en nuestro archipiélago. Sí, pero dentro de Canarias considero que Ingenio, sí, y esta comarca era un lugar apropiado para que se diera con... Sí, el cultivo de lo que es la planta, pues requiere de terreno más bien de secano, ¿no? Más bien secos y terrenos que no sean muy ricos en materia, ¿no? Entonces la parte de Ingenio es una zona muy propicia para el cultivo de la tunera, porque son terrenos muy áridos y claro, le viene bastante bien a la planta, plantas que son para climas casi desérticos. Y es un terreno que, aparte de la orografía volcánica que tiene el archipiélago, pues, todas las islas se da bastante bien, pues aquí en esta isla, en Ingenio, pues se da perfectamente. De hecho, nosotros hemos conseguido este año
la concentración de colorantes más alta vista en la historia de la cochinilla. Cuando yo me instauro en Ingenio hace 10 años, ya vengo estudiando un poco el suelo, haciendo con el cabildo análisis del suelo y demás, buscando esas propiedades que le otorga el suelo de esta zona a la producción de cochinilla. Que yo recuerdo desde la época de los 60, todos los niños íbamos a buscar cochinilla y se la vendíamos después a Mariquita Cabrera. Y nosotros, claro, como niños pues le llevamos un poquito de arenilla para que pesara más. Sí. Pero ya ella sabía todos los trucos y la cernía. Sí. ¿Qué camino recorría después esa cochinilla? Sí, toda la Mariquita Cabrera, la familia Cabrera, una gran familia con una tradición bastante importante en Ingenio, ¿no? en el tema de la cochinilla. Y ellos compraban la cochinilla a todas las personas, los niños, que se la pagaban y con eso compraban las golosinas y demás. Y otras familias que cogían más cochinillas y les servía de sustento económico para comprar productos alimenticios, incluso libros, etc. Y ellos trabajaban, esta familia de Ingenio trabajaba bastante bien la cochinilla, que luego esa cochinilla iba destinada a lo que son pinturas reinas, las familias reinas, ¿no? Está en el polígono de Arinaga, sí, que producían luego el colorante. Ya después, cuando el señor Reina ya deja la producción de colorante, pues básicamente ya eso pasa a exportación, por ejemplo, por mi familia, que ya quedó en Gran Canaria desde hace muchos años, exportándola hacia Tenerife, a otra gran familia que había ahí, que luego ya esa la mandaba fuera a Francia, Alemania, etc. A nivel, bueno, esos son los usos o exportaciones a nivel internacional, pero a nivel local, ¿cuál era el uso que le daba la gente del pueblo o no lo usaba? No, a nivel local el uso que tenía la cochinilla era de sustento económico para las familias, para, como te digo, los niños, irse a comprar golosinas. Muchos cogían la cochinilla y gente ya un poco más grande, pues cogía yo al cine o para cosas de la vida cotidiana, pero muchas familias iban a a tiendas de aceite y vinagre de muchas zonas de la isla donde se intercambiaba la cochinilla por productos alimenticios, incluso libros, etc. Ayudó a muchas familias, un sustento económico, a remontar en épocas bastante complicadas. ¿Y por qué se le denominó a la cochinilla el oro rojo? El oro rojo se le denomina el oro rojo en Canarias a la cochinilla. Realmente a la cochinilla en Canarias mi abuelo y mis abuelos le decían el oro negro porque la cochinilla es negra. Entonces se le decía el oro negro. Luego se le dijo el oro rojo porque de la cochinilla se extrae un colorante, que es la materia del ácido carmínico, ¿no? Que es la que lo otorga el color, que eso cuando va mezclado con agua, pues da ese tono rojo maravilloso, ¿no? Entonces de ahí viene el oro rojo, pero realmente la gente de antes la llamaban el oro negro, porque la cochinilla, ellos lo que veían era la cochinilla, lo que es el colorante, la gente no sabía lo que es. Sí, cuando estaba fresca, por ejemplo, mi abuela se pintaba los labios directamente con la cochinilla en aquella época, y recuerdo también en mi familia, ¿no? Que son mi madre y muchas hermanas, mi abuelo en aquella época pues no les dejaba pintarse y demás por las mentalidades de aquella época, y ellas escondían la cochinilla en agujeros de los bloques, y cuando él se iba ya a la siesta pues después se ponían todas las chiquillas a pintarse y demás. Ese más bien es el uso que tenían los niños en pintarse y tal, pero como te comento, el uso principal que tenía para la población canaria era la subsistencia, sacarse un dinero extra para lo que he comentado. Muy bien. ¿Y cuáles fueron esos factores que poco a poco fueron llevando a que esto entrara en declive? Sí, el declive de la cochinilla viene a partir del año 1860, 60 y poco, ¿no? En ese rango, porque un señor, Perkins, apellidado Perkins, descubre lo que es una anilina, que es un colorante sintético, que luego se lo van ofreciendo a los palacios, a los congresos, a los reyes de Europa, a muy bajo coste, un rojo muy parecido al de la cochinilla. Entonces, claro,
a menor precio, pues ya empiezan a comprar colorantes sintéticos y eso hace que se vaya perdiendo la demanda que había en Canarias, que luego está históricamente detallado como la crisis de la cochinilla, que eso hizo que, como os decía, se plantó de la costa a la cumbre y de la noche al día bajaron los precios y toda la gente, muchos se arruinaron, los muchos que se enriquecieron en aquel entonces se vieron arruinados de la noche al día y tuvieron que vender todas las parcelas, incluso hasta irse fuera a Venezuela, Cuba y cosas así. Y viene por eso, por el descubrimiento de los tintes, que hoy en día se ha demostrado que el tinte sintético, los colorantes sintéticos, que son tóxicos, ya no solo para el medio ambiente, sino porque la cochinilla se emplea mucho, donde más demanda tiene es en la alimentación. Lo tenemos como colorante 120, están los yogures, están los helados, en las carnes, sobre todo el sector cárnico es el que más usa este producto, están las bebidas, por ejemplo, como el Clipper, ahora mismo que están usando el colorante de la cochinilla, en las golosinas de los niños. Está presente, tú abres la nevera y hay cochinilla por todos lados. Y todo eso ha vuelto de nuevo a usarse lo natural, porque se descubrió hace ya unos 5 o 6 años más o menos aproximadamente, que era dañino para la salud, ¿sabes? Produce muchas enfermedades. Y entonces cada vez más las empresas que tienen conciencia por las cosas buenas y demás, pues están cambiándose de nuevo a lo natural. Quiere decir esto que, como lo que dice, ¿no?, que todo es un ciclo que vuelve, pues ahora está volviendo de nuevo otra vez el uso del natural y la cochinilla tiene mucha presencia en lo que es el colorante de muchos productos. Y además de esos sectores del alimenticio y el textil, ¿en qué otros sectores se podría utilizar? Sí. Se emplea en la madera, para teñir madera. Nosotros, por ejemplo, exportamos a Londres a una empresa que hace barnices para instrumentos y para el Palacio Versalles, para muebles históricos, ¿no?, sobre todo restauraciones históricas, farmacéutica, cosmética, farmacéutica para colorear jarabes, etc. Todo lo que lleva color, cualquier sector que lleve un color, pues la cochinilla tiene una potencia colorante que colorea todo lo que coja, como decía mi abuelo, todo lo que coja lo va a colorear. Entonces, hablamos de que está prácticamente en todos los sectores industriales que te puedas imaginar. Y si usted pudiera hacernos como una descripción paso a paso del proceso de producción de la cochinilla, ¿cómo sería ese paso a paso? El paso a paso es el mismo que desde que se instaura la cochinilla en las Islas Canarias, desde 1820 no ha cambiado nada, sigue exactamente todo igual, con los mismos métodos artesanales del siglo XIX. Es uno de los cultivos de mayor mano de obra intensiva, porque parte de la finca que se tiene que plantar la planta, ¿no?, normal, y a partir de ahí ir cuidando la planta hasta que tenga más o menos 2 años, 2 años y medio, para luego hacerle la pega del bicho, la pega del insecto que se llama, que es la inoculación de la planta, ¿no? Llevar madres vivas a esa planta para que luego dejen su descendencia esas madres en la planta, y a los 3 meses recoger con una cuchara o por el método de barrido, pero todo artesanal, no se pueden emplear máquinas ni nada, y las malas hierbas de la finca tampoco se pueden quitar con herbicidas ni nada, porque luego dañarías al insecto. Por eso te digo que es uno de los cultivos más ecológicos que existe, no se puede emplear nada químico en la zona, y de mano de obra intensiva, porque las malas hierbas tienes que quitarlas a mano, con sayos y demás, no puedes estar usando otro tipo de cosas porque dañas las raíces de la planta, porque esas tienen unas raíces bastante delicadas, no puedes emplear maquinaria bruta. Y como te digo, sigue todo igual que en el siglo XIX, no ha cambiado nada el proceso. Luego el proceso de secado, una vez la tengas recolectada, la cochinilla tiene una cera algodonosa que la recubre, tú la recoges todo, espinas, hojas del campo, etcétera, y todo eso luego pasaba en su momento a las familias, donde las mujeres, ¿no?, que son una de las principales motores en este cultivo, que hacen casi todo el trabajo,
pues eran las que limpiaban toda esa grana para dejarla solo lo que es el grano intacto, sin cera, sin espina, todo eso se quitaba todo a mano, que claro, estamos hablando de un trabajo que tiene tela, ¿no? Pues imagínate tú limpiar toneladas, porque Canarias exportaba hasta 3 millones de kilos de insectos. Hacen falta 4 kilos de cochinilla, prácticamente de cochinilla viva de la tunera para que se quede 1 kilo seca. Y todo eso se limpiaba a mano. Y en Canarias coge un prestigio tremendo porque nosotros competimos con Perú, con México, con esta parte, pero el trabajo que se hace en Canarias es muy diferente al que se hace en esas regiones. Aquí se trabajaba tan meticulosamente que cuando eso llegaba a las cortes y demás, la cochinilla de Canarias al lado de la otra era como poner a uno con smoking y a otro mal vestido. La cochinilla iba impoluta y de una calidad tremenda. O sea, después de la limpieza, entonces la comercialización. Y después de la limpieza se queda seca y cuando ya está seca ya se mete en sacos y ya comercializa. Eso es a lo que se ha dedicado Canarias toda la vida, la comercialización en bruto de la materia prima. Todavía tenemos fíjate que tenemos años en este cultivo y solamente, como comentaba, Pinturas Reinas fue el que de alguna manera innovó en Canarias y trabajó en el colorante, que es lo que más demanda tiene, porque nosotros estamos en una zona de bastante prestigio en Europa, somos los únicos productores de Europa que tienen esta materia prima. Sin embargo, no aprovechamos la industrialización, que es donde verdaderamente está presente, como tú hablas en la nevera, yogures, mermelada, en todos los productos hay cochinilla, pero todo eso ahora mismo lo están haciendo fuera de nuestra región. Tú que eres una persona joven, por lo que veo, bastante instruida, ¿tienes algún proyecto a ese respecto? Sí, tengo yo... O al decirlo quizás sea adelantar algo que no conviene. No, esto lleva muchos años ya, que todo el mundo que se ha dedicado a la cochinilla sabe que donde verdaderamente está el negocio es en el colorante. Lo que pasa es que el colorante no es fácil o sea, es sencillo hacer, lo que pasa es que muchas multinacionales tienen ya las patentes de este colorante, etcétera. Entonces es una cosa que, claro, requiere de un poco del apoyo también de la administración, ¿no? Que involucrarse con nosotros, con el sector, para que creo que ahora mismo vamos a cooperar en este paso, ¿no? Porque te digo que muchas industrias de Canarias la utilizan y la están trayendo de fuera. Y tenemos el apoyo de estas industrias para que consuman nuestro colorante, que ese sería el paso ya definitivo para que este sector se convierta en una potencia económica en el archipiélago. Y la administración, el gobierno de Canarias, pues nos va a apoyar en este sentido para buscar la manera, los químicos, los que saquen los derivados, pues hay muchos derivados de este colorante, en muchas aplicaciones diferentes, que incluso, fíjate, se emplea hasta en el pienso animal para colorear por ejemplo, los salmones. Los salmones tienen ya que comer los salmones de acuicultura tienen que comer una serie de cosas que en la acuicultura no puede porque no están en el hábitat salvaje donde se alimentan de unas algas específicas. Pues se están empleando piensos específicos con la cochinilla para que cojan esos tonos y demás. Esas son cosas que han surgido ahora de nuevo en el último año. Cada vez más me he sorprendido porque digo, es que esto sirve para todo. Esto sirve estamos desaprovechando aquí lo que no está escrito. Y hablando de proyectos, ¿tienes algún proyecto para desarrollar aquí en Ingenio? Con los jóvenes, con los niños, los colegios. Sí, ahora mismo con la Villa de Ingenio estamos colaborando desde hace 1 año y medio en la promoción del cultivo. Fuimos a Madrid a una exposición donde nos estuvimos apoyados en esta exposición por el Cabildo, la Villa de Ingenio, el Ministerio de Agricultura y el Gobierno de Canarias. Estuvimos presentes en esta exposición donde se revalorizó este cultivo y se convirtió otra vez en un producto agrícola embajador del archipiélago, ¿no?
incluso desde el ministerio desconocían los usos que, como estoy comentando yo aquí, y se quedaron sorprendidos porque, claro, es que estamos desaprovechando un nicho económico que si este producto, como decía mi abuelo, lo llegan a tener los ingleses o los alemanes, está por seguro que lo aprovechan al máximo. ¿Y por qué esa posición fue en la fábrica de tapices? Sí, eso fue un convenio porque nosotros conseguimos la denominación de origen protegida en el año 16. La Real Fábrica de Tapices tiene 300 años de historia y en estos tejidos pues se emplean los mejores materiales de la época para hacer esas alfombras, esos tapices de lujo que van a todos los palacios, etcétera. Y ahí se tiñen de carmín los hilos de lana y de seda desde históricos, ¿no? Entonces con la denominación de origen pues vuelven a apostar por la calidad y nos llaman para interesarse por la producción que ya estaba perdida en el archipiélago hace muchos años y hacer un convenio por el patrimonio textil y agrícola del Estado español. Ellos mismos redactan ese convenio y lo llaman de esa manera por la importancia que tiene la cochinilla en esta fábrica, en estos tejidos, y aparte en el arte, que estamos en esta exposición colabora con nosotros el Museo del Prado con un cuadro, pero de tantos cuadros que hay de Velázquez, Murillo, de muchos pintores de la época, que en la paleta de colores el color más característico que tiene es el de la grana cochinilla. Y claro, cuando vas a restaurar tienes que volver a empezar a utilizar las materias de la época. Canarias es la única zona productora, pues han colaborado con nosotros para revalorizar esto por toda la red museística de España. ¿Cómo surge la idea de crear una empresa de producción de Sí, cochinilla? la idea surge, como te digo, pues yo no hay cosa que más me guste que hablar de la cochinilla, ¿no? Aquí podría yo estar hablando de anécdotas de la cochinilla, lo que no está escrito. Es una cosa que a mí me apasiona y me encanta. Entonces, mi familia siempre se dedicó a esto. La idea surge por eso, porque mi familia, ¿no? Por una tradición y una cosa que, como te digo, viene de un prestigio de Canarias. Y hace 20 años, pues cada vez se ve que había menos fincas de cochinilla, ya no iba la gente a coger la cochinilla, ya no se hablaba de lo que es de lo que se habló en su momento, ¿no? Uno va creciendo y demás. Yo soy ingeniero técnico informático, termino la carrera y me coge la crisis en 2008 en mi quinta y prácticamente de mi quinta nadie ejerce la profesión durante por lo menos un año y medio. Pues yo para no estar esperando, pues claro, yo siempre he estado vinculado con este bicho, pues entonces pues hay que innovar, hay que darle a la cabeza, ¿no? En épocas de crisis pues le pego a dar la cabeza y me da por sacar la marca de cochinilla. Digo, pues mira, no se habla de cochinilla, digo, voy a empezar a ver que se hable de cochinilla aquí en el archipiélago, pues esto no puede ser que se pierda esto. Entonces creo la marca Canature para tener una marca con la cual ofrecer cochinilla otra vez a toda esta gente. Pero no me quedo ahí porque, fíjate, este sector fue tan importante que hoy en día, si los agricultores de aquella época hubiesen estado organizados como están organizados otros sectores hoy en día, esto hubiese sido totalmente diferente, porque estamos hablando de un gran producto que perdió Canarias. El desconocimiento de aquel entonces, el no estar organizado y pelear en la administración, por lo que hoy en día es lo más importante para que subsista un producto de exportación. Este producto es 100% de exportación. Tomate, plátano en Canarias, productos 100% de exportación requieren de una ayuda. Si no tienes esa compensación, es imposible competir. Hoy en día, lamentablemente, en Canarias es así. No a nivel interno, sino cuando mandamos algo fuera, como no tengamos una compensación en costes, estamos liquidados. La cochinilla le pasó esto. Iba fuera y poco a poco también va perdiendo el mercado porque fuera no tiene esa compensación. Entonces, claro, ya hablamos en temas de ayuda, entonces ya
ya no solo que tenga la marca y demás, porque ya afuera me doy cuenta de que estas empresas ya miran por los precios y ya entonces, aunque yo tenga la marca, pues llega otra cochinilla a esa zona con un precio a más bajo coste. Pues yo cojo y digo, esto no puede ser, porque claro, uno está acostumbrado a que la calidad premia sobre cualquier cosa, ¿no? Y la cochinilla de Canarias, el prestigio, pues ya se había casi perdido. Digo, coño, pues ahora premia más los precios que otra cosa. Digo, claro, la cochinilla en Canarias tiene un precio, tú no puedes bajar el precio porque eso, entonces estás haciendo el indio, no puedes competir con nadie. Pues claro, empiezas a hablar con la administración, a ver si hay alguna ayuda para la cochinilla para poder competir. Pues al final no hay nada, pues entonces lo que hago es le mando una carta a la Casa Real. Fíjate tú, ¿sabes? Yo para ver si me apoya en el sentido de que, oye, que esto es un sector histórico y que necesitamos de que se está perdiendo, que me pongo a contactar en Lanzarote, que era donde la zona de más producción, y de allí me dicen que los agricultores están de 70, 80 años, que tienen todo almacenado, que ya casi nadie cultiva cochinilla. Digo, esto se echa a perder ya, digo, esto no es lo que era. Entonces le mando una carta ahí al rey y entonces me llama, ahora mismo no recuerdo el nombre, me llama un señor de la Casa Real para interesarse por este producto y me dice en esa conversación que tenemos que mirar en Canarias, que no miremos por otra cosa que no sea la calidad. Dice, ustedes miren por la calidad, ofrezcan calidad. Digo, si la cochinilla es más prestigio que la de Canarias. Dice, no, prestigio no, ustedes tienen que ir a por sellos de calidad. Y claro, entonces digo, sellos de calidad, lo que hoy en día está en internet, ¿no? Busca ahí sellos de calidad en internet y pues el Instituto Canario, me lleva al Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. Entonces llamo y empiezo a hablar, digo, mire que queremos un sello de calidad para la cochinilla. Y bah, ya entonces aquí hay que hacer otro programa, porque que si, vamos, lo que no está escrito en pegas, porque todo lo que he tenido a partir de ahí han sido pegas y pegas y pegas, que no, que esto, que no. Y mire, pues que pandillo que hay que ir por sellos de calidad, pues para ofrecer a la gente los sellos Pues al final, hoy en día, yo trabajé, hice la norma del logotipo RUP, se aprobó, ya tenemos un sello, pero ese sello no sirve prácticamente sino para el mercado interno. Entonces, de cara a Europa, que es donde hay que pensar siempre, en Europa, que es de donde vienen todas las ayudas, ahí el sello más prestigioso es la denominación de origen. Pues entonces le digo a Galica que no, que el RUP es poco, que hay que ir a por la denominación de origen. Entonces ya ahí empiezan a hablarme como si yo estuviese loco. No, porque las denominaciones de origen, esto tiene que ser en asociaciones que... Gracias a Dios, mi familia tenía una asociación en el año 98 donde fuimos a defender la cochinilla en México. Mi padre fue a defender la cochinilla de Canarias en México sin apoyo de la administración ninguno. Fuimos ahí invitados por productores de Latinoamérica muy importantes porque sabían de la cochinilla. Pero fuimos a intentar defender a mi padre en aquel entonces, fuimos a intentarlo ahí con una humilde asociación para dar a entender que la cochinilla sigue todavía presente, ¿no? Porque no haber ido allí significaría que no hubiese habido, ¿sabes? Que no estábamos, y sí estamos. Lo que pasa es que sin ayuda los agricultores están un poco amarrados en el sentido de que, oye, tú te dedicas a la agricultura y todo agricultor lo que quiere es vender productos y cobrar un precio justo. El agricultor lo que quiere es cobrar un precio digno para poderse dedicar a esto. Y esto es lo único que te lo hace hoy en día para eso. En la exportación son las ayudas. Pues conseguimos, le trabajo al gobierno todo el expediente de la denominación de origen. Se lo trabajo, lo digo así porque lo trabajé íntegro durante 2 años, pero por el bien del sector. Ya no es solo Ganature, sino lo hice por el bien del sector de la cochinilla a través de la asociación. Y fíjense usted por dónde que no tienen más remedio que tramitarlo. Por aquel entonces solo había un agricultor en activo, que hoy en día sigue siendo así, pero se tuvo que tramitar porque viene el nombre de una asociación, gracias a eso.
Y en Europa llega, ese expediente llega a Europa en el año 2015 y Europa lo aprueba en tiempo récord, que lo dice ex consejero de Agricultura cuando se aprueba, que esa denominación de origen se aprobó en tiempo récord en Europa. ¿Pero por qué? Hay muchas denominaciones de origen que se envían a Europa y no se aprueban, y tardan incluso hasta muchos años para que Europa las apruebe, porque estamos hablando de que ese sello de calidad en Europa es la niña bonita. Estamos hablando del sello más prestigioso que tiene Europa para ofrecer fuera, es la denominación de origen protegida y la indicación geográfica protegida. Y desde la Casa Real me insistieron en esto, en la calidad. Entonces hay que mirar para arriba. Que no te quedes en el RU, vas a por la 2. Y te das cuenta que Europa la aprueba. Y Europa aprueba la denominación de origen y entonces ahí ya se empieza a hablar de la cochinilla, de lo que nunca se ha hablado de la cochinilla. Viene por ese prestigio. Ahora tiene también otro sello muy prestigioso que es el sello ecológico. Para la cochinilla nunca ha habido nada, ha habido que hacerlo de arriba abajo. Se ha hecho por el bien del sector. Ahora trabajé también el sello ecológico, ahí lo tiene desde hace un año el gobierno de Canarias para que se apruebe el sello ecológico en la cochinilla. Y como haya más sellos se hacen también, hay que tenerlo todo de cara a Europa. Y a partir, cuando ya tienes todo eso, el trabajo hecho, que es como quien dice, te has formado, o sea, la cochinilla se formó como el que va a la universidad en tener un título. Una vez estás formado, entonces ahora es cuando le dices a Europa, mire, estoy formado, tengo todo esto, yo quiero esta ayuda, porque yo tengo una formación. Otro producto que no tenga esa formación, sin embargo, tiene más ayudas que nosotros. Y eso es lo que nosotros estamos ahora peleando. Si hemos tenido una formación y tenemos esto, pues queremos la justicia. Y ahora yo creo que vamos a empezar a tener, la justicia me refiero que son las ayudas para que este sector se remonte. ¿Eh? Sí. Vale. En ese avanzar, en esos reconocimientos, recibe el reconocimiento de Global Health y Pharma. ¿Qué significa para la empresa este reconocimiento y cómo aporta para que este sector de la cochinilla siga creciendo? Sí, ese es un reconocimiento que viene ahora por este año. El año pasado conseguí el mismo reconocimiento de Global Health Pharma, que lo que hace es potenciar, es una empresa irlandesa, ¿no?, fuera de nosotros, que contactó conmigo por el tema de que la cochinilla está involucrada en las farmacias, etcétera y demás. Y claro, hoy en día te das cuenta de eso, buscas cochinilla con calidad y demás y ahí te aparece Canatures porque somos los que estamos usando esto. Por eso pues llegan los premios, porque si estás tú solo, pues normal que te den el premio. Pero no se lo dan directamente a lo que es Canatures, realmente se lo están dando porque al producto que tiene la denominación de origen protegida, se lo están otorgando a lo que es la cochinilla en sí. Esto quiere decir que la cochinilla es muy importante, aunque aquí no la estemos viendo así, hay que empezar a verlo porque fuera tiene su importancia y lo que tenemos que hacer es potenciarla. Y oye, tenemos un producto que yo considero que si la administración lo apoya como es debido, ¿no?, como se merece este sector, después de haber trabajado en todas estas cosas de calidad, una cosa, mira, la cochinilla, la tunera no gasta apenas agua. En Canarias tenemos un problema muy grande con el agua. Allí la ministra en Madrid lo dio a entender, porque ahora vienen las ayudas de los ecoesquemas y demás. Hay que saber diversificar con conocimiento de causa y tenemos un producto que es único en el mundo con este sello, que no gasta agua, o sea, que cumple todos los requisitos para los ecoesquemas estos nuevos que tanto está hablando Bruselas hoy en día por el medio ambiente y demás. Cumplimos encima con un producto emblemático de nuestra zona y que somos los únicos de Europa que lo tenemos. Entonces tenemos que aprovecharlo por el bien del empleo, de los campos abandonados que tenemos, saber cómo darle vida a estos campos con una cosa, pero como digo, con el apoyo de la administración, que sean dignos para los agricultores, porque yo una cosa que quiero es eso, que los agricultores no se vuelvan locos a plantar esto si no saben que van a tener un trabajo digno en esto, porque esto lleva mucho trabajo. Y digo, una planta requiere 2 años y pico, ponerla en producción, y el mercado real que tiene la cochinilla ahora mismo es precios muy bajos.
precios muy bajos con los que la administración tenemos que lidiar para compensarlo. Entonces tampoco hay que volverse loco ahora mismo con esto, sino sabiendo que vamos a estar apoyados por la administración. En esa medida de que nos vamos inclinando un poco a el patrimonio cultural y material, que la cochinilla hizo parte de ese proceso histórico de las islas, del proceso de producción, de comercialización, de que se juntan las mujeres a limpiar, y que ese juntarse las mujeres generaba también un círculo de comunidades. Le pregunto, ¿usted qué entiende por patrimonio cultural y material? El patrimonio cultural y material de cualquier zona es la esencia y las raíces de esa zona. Es lo que sin eso no hay nada. Es decir, sin la historia de una zona, esa zona no, digamos que prácticamente no existe. O sea, lo que hace que una zona sea rica es el patrimonio, las maneras de esas personas de enriquecer, vuelvo a repetir la zona porque, o sea, es la esencia del patrimonio, para mí lo es todo, para mí es, como te digo, la denominación de origen protegida es este sello que le dan a este producto, se lo dan no porque tú tengas la calidad o porque tú seas mejor que el otro, ¿no? Te lo dan por los factores humanos que intervienen en la historia de esa región con ese producto, por lo menos. Por lo tanto, sin eso no tenemos nada, ¿sabes? Con eso llegamos a cualquier parte. Cuando tú vas a cualquier sitio, vas a viajar, vas a conocer las formas que hay, o sea, lo que te interesa de una zona es la historia, no vas a las cosas de hoy en día, sino vas a conocer por qué fue, por qué se hizo, cómo se hizo, por qué se hace esto de esta manera. Es lo que le da a una región riqueza. Y en ese sentido, entonces, ¿usted considera que todo ese proceso de cochinilla hace parte de ese patrimonio cultural y material? Pues te estoy diciendo que la cochinilla tiene 200 años de historia, somos los únicos que lo hacemos. A mi finca me vienen todos los turistas. Tú a un turista le presentas la forma de hacer este cultivo, donde único lo puede ver aquí en Canarias. Otro producto lo puede ver en cualquier sitio. Lo puedes ver en cualquier lado de Europa, que se puede cultivar en Europa, por ejemplo, no voy a nombrar productos, pero que se pueden ver. Este solo lo pueden ver aquí, en la zona de Canarias, y cómo se produce en Canarias, y cómo se hace, y por qué ha hecho que esto de Canarias fuese así. Vale, bien. Y ya pasando, pues, como estamos en esa relación de estas preguntas sobre patrimonio, ¿cuáles cree usted que han sido esas tradiciones que se han perdido y por qué se han perdido? Desde su punto de vista, que es joven también. Sí. Mira, las tradiciones se pierden porque, primero, porque los que se dedican a hacer una cosa histórica no pueden hacer más, porque ellos siguen manteniendo lo que son los legados, ¿no? Los legados históricos y demás, pero llegan a cumplir una serie de años en los que ya no están para estarse peleando con nadie, ¿no? Con las administraciones. Y hablo de las administraciones porque son los que tienen la sartén por el mango a la hora de potenciar esto entre los ciudadanos, entre la población, y sobre todo son los que de algún modo son los que deben llevar esto a los jóvenes, a los niños. Todo, o sea, tú si no te vas a las raíces de las cosas, no pretendas que los mayores, pues, tienes que irte atrás a los niños, y en los niños inculcarle el patrimonio, y de alguna moda no se pierda esto en los colegios, hablarle de la historia por ejemplo, en cada colegio del municipio así, y de todas las tradiciones que lleva, que fulanito se dedicaba a esto, a lo otro, y enseñarle que esa tradición, para que uno hable con el otro, que no se pierda, porque desde niños, o sea, es la enseñanza lo que te va a hacer cultivarte en un futuro. También un municipio depende de todo depende de los niños hoy en día. Usted menciona que entonces para mantener esas tradiciones debe haber un apoyo institucional o administrativo, y también hay procesos educativos. Pero en estos tiempos modernos, ¿qué otros factores podrían poner en riesgo este tipo de expresiones de la tradición? En los tiempos modernos los factores de tradición lo que lo pierde es
el no pensar en lo que te estoy hablando, que lo que te da riqueza en una región es el pasado, eso nunca se va a perder. Las cosas que llegan nuevas, a lo mejor mañana se pierden y no... Pero los legados, eso no se va a perder, son riqueza del patrimonio. Entonces, es lo que te digo, lo que pierde son pues la modernización, la globalización y el ir rápido. El ir rápido es lo que pierde a la gente. Y entonces hay que ir despacito y despacito irte para atrás, y lo de atrás hay que mantenerlo siempre. Y lo que venga nuevo se mantiene, porque luego hay que saber que el futuro tiene una forma que también hay que cultivarla, ¿no? De algún modo. Pero no hay que irse a lo loco a todo el futuro, sino hay que ir también manejando lo de atrás, ¿sabes? Lo de atrás es lo que te va a hacer lo de mañana. Vale. Y quizás una última pregunta por mi parte es, ¿debe ser que esta iniciativa de Canarutex sea como un ejemplo para esos niños y jóvenes que valoren esas expresiones o labores tradicionales en estos tiempos modernos, de cara a la tecnología, de cara a que están muy pegados a los móviles y esto? ¿Y qué estrategias propondría usted para que este tipo de tradiciones se valoren más? Pues hombre, yo te comento, los niños, yo he tenido la oportunidad de estar en un par de colegios, ¿no? Con los niños y trabajar con ellos. Y los niños, todo lo que tenga que ver con la historia y demás es algo que les fascina. A mí les gustan las máquinas y demás, pero cuando tú los pones a trabajar por ejemplo, con el caso de la cochinilla, ¿no? Con este billo que los tallas, que sacas este color, que lo mezclas con esto, de la cochinilla pueden salir 12 colores y empiezan a pintar y pues de algún modo también está haciendo una manualidad, porque las manualidades están en los colegios presentes hoy en día con muchas cosas químicas. Oye, pues vamos a darle cosas naturales también, a que también conozcan lo que es la agricultura, que conozcan la tierra, que conozcan cosas que les va a hacer también, no se sabe, de alguna forma, enseñarlos a que en un futuro pues sepan también de lo que son. Yo me acuerdo de ayudar a mi abuelo en la finca y saber cultivar de cualquier cosa. Hoy en día coges a un niño y lo tienes con una máquina todo el día. El día de mañana no se sabe lo que va a pasar. Entonces, tienes que tener una riqueza cultural detrás que te sepa, que un niño sepa. Yo he escuchado muchas veces de niño cuando no me acuerdo en qué programa fue, que le pusieron un bote de leche ¿sabes? El vaso de leche y decía, no, esto viene de la nevera, ¿sabes? No sabía que venía de la vaca. Son cosas que eso no puede permitirse. La administración tiene que velar porque estas cosas no pasen. Y los padres y todo lo que te digo. Entonces todo el conocimiento, yo siempre lo enfoco en que hay que cultivar a los niños y que no se pierda esto desde atrás, para que ya cuando llegue el futuro pues, vengamos con las cosas que no se pierdan, las tradiciones en sí. Ya terminamos ya. Estamos constatando que está sensibilizado obviamente con la agricultura, pero en general también con el sector primario y por ende con la etnografía. ¿Qué valoración te merece a ti el municipio de Ingenio, que si por algo se distingue entre otras cuestiones a nivel poblacional es por ser valedor de tradición? El municipio de Ingenio es referencia, como tú has dicho, en tradiciones, ¿no? En revalorizar las tradiciones, y hace que es un municipio que apuesta. Yo en los años que llevo en el tema agrícola, ¿no? Pues apuesta por la agricultura, apuesta por las tradiciones, y aparte de eso la riqueza cultural que tiene, ¿no? En diferentes sentidos, tanto de artesanía. Ahí tenemos el calado de Ingenio, ¿no? Como una referencia cultural, pero así como muchos otros más oficios que incluso algunos se han perdido, donde prácticamente se ha hecho de todo en este municipio. No conozco algo que no se haya hecho. Prácticamente era municipio y sigue siendo de cultura y de tradición, ¿no? Por muchas familias. Esa familia que comentaba de Cochinilla,
pues vienen de tradiciones de oficios agrícolas, ¿no? Cestería, pírgano, cosas así, que hace que, fíjate, que esa familia que venía de esas tradiciones agrícolas luego, tradiciones de la artesanía, pues luego se diversificaron a la cochinilla y de ahí no salieron, ¿no? De la parte cultural. Y claro, está bien lo que es hablar de lo que es y lo que fue, pero también hay que meterle mano a la formación y enseñar a toda esta gente a que sepan, por lo menos otorgarles la facilidad de que aprendan los oficios, ¿no? De una formación cultural para que las personas, o talleres o lo que sea, que se puedan formar y que de alguna forma, aunque no se dedique, pero que no se pierda la parte de los oficios, que también eso le otorga al artesano el poder desarrollar otro nicho económico en la formación de su oficio, ¿no? Son cosas que van a aparecer a los niños. Hablo de muchos factores que intervienen. Otra cuestión que, deduciendo por todo lo que he dicho, pues esa sensibilidad que tiene una persona joven con lo que es la conservación de la tradición, después de la ardua tarea que ha llevado pues, un poco también para que ese producto alcance el reconocimiento que merece, y también pues por lo último que acaba de comentar, que está trasladando esa divulgación a través de los niños, ¿hay algún proyecto para el relevo generacional? Ahora mismo no hay proyectos para relevo generacional, se está hablando con la administración, que eso ya a raíz de la exposición de la cochinilla en Gran Canaria, que va a ser itinerante por todos los municipios, pues, y el apoyo que pretendemos y creemos que vamos a tener, ¿no? con este impulso, pues para que haya un aporte en todos los municipios sobre por lo menos que se sepa pues hacer el cultivo y demás, y dar un poco de formación, ¿no? Y a partir de ahí pues, pero para el relevo generacional, yo lo que digo, en la agricultura lo más importante, pues esto tampoco hay que ser aquí fuera de lo común. Para cultivar cochinilla es algo sencillo, porque requiere mucho trabajo. Entonces, el apoyo que necesitan todos los sectores es de la administración en base a las ayudas, como digo, para que los agricultores tengan una renta digna, al igual que los artesanos también necesitan unas ayudas. Las cosas antiguas necesitan ayuda para que mantengan las rentas dignas y no se pierdan en esos oficios y culturas. Y esto ya es una curiosidad. Antes hablaba que, por ejemplo, el turismo, las personas que lo visitan, en ese sentido, pues, aparte de llevarlo a los colegios, es como una granja escuela y pues los niños pueden hacer un acercamiento, sí, una toma de contacto con... Sí, ese sí es un proyecto que sí que tengo, ¿no? Que ya no es el del colorante, sino el ecoturismo con un museo que el Ayuntamiento de Ingenio nos va a apoyar, ¿no? en ese museo que tiene que ver con el arte, con los cuadros, con productos. Es un museo que yo lo tengo enfocado, es impresionante, ¿no? Con la historia que tiene la cochinilla y a dónde ha llegado la cochinilla de Canarias. Y es un museo que tiene una riqueza cultural y patrimonial, ya no solo del municipio, sino que tiene enlaces con diferentes entidades de prestigio, y eso al turismo, ese turismo de calidad, es un turismo de calidad que podemos aprovechar con este museo, con el ecoturismo y todo esto que está de moda. Y también, como dices tú, con los colegios, las visitas y demás, con los niños y demás, es otra cosa que estamos en ello. Pues Lorenzo, en nombre de Coros y Danzas de Ingenio y de este canal, pues queremos darte las gracias por ser informante y por esas importantísimas aportaciones que aún seguro van a enriquecer lo que es la elaboración del inventario del patrimonio cultural inmaterial, que está patrocinado por la Consejería de la Presidencia del excelentísimo Cabildo Insular de Gran Canaria. Muchas gracias.
Y muchas gracias a ustedes por la labor que hacen para que esto no se pierda, de algún modo lo divulguen, ¿no? También, pues, enhorabuena por el trabajo que hacen.